informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa del día de hoy, lunes 2 de abril del año 2018, lunes de Pascua, después de la Semana Santa y unas merecidas vacaciones que gozaron todos ustedes. Esperamos que nuestros televidentes inteligentes hayan pasado una buena Semana Santa y que estén en plena salud. Más adelante vamos a analizar los resultados de las elecciones presidenciales en Costa Rica. ¿Qué pasó ayer? Porque había grandes expectativas de que las elecciones iban a ser más cerradas y que el candidato de tendencia evangélica podía ganar las elecciones presidenciales. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Lo vamos a analizar en breve con el doctor Fanor Avendaño. Antes, el rápido repaso de las noticias más importante de las últimas horas. Nicaragua le está dando un inédito impulso a la infraestructura vial del país con una serie de carreteras que se están construyendo ya. La carretera 7 Sur Nandaime, la nueva carretera que se va a ampliar a 2 carriles más entre La Garita, la Zona Franca, Las Mercedes y Tipitapa, la pista Juan Pablo II, la pista de circunvalación Nejapati-Cuantepe, y la ampliación entre Ciudad Sandino y Mateare, solo para hablar de los sectores más cercanos a la capital. Una nueva inversión suiza en el país se ha anunciado, van a producir y exportar maracuyá en varias toneladas hacia la exportación, sobre todo para el mercado norteamericano, para elaboración de diferentes productos. Y la banca centroamericana está sólida y estable, ha dicho un reciente informe de Fitch Rating, en el que también se evalúa muy bien el sistema bancario de Nicaragua. En las noticias internacionales esta mañana decíamos que la sorpresa está en Costa Rica, en donde Carlos Alvarado, el candidato del Partido de Acción Ciudadana, ganó abrumadoramente la elección con el 60.6% de la votación, frente al 39.33% de Fabricio Alvarado del Partido de la Restauración Nacional. De acuerdo a este informe, la votación ya es irreversible, o los resultados son irreversibles después del conteo del 90% de las actas o del 90% escrutado de los votos. Se espera que más tardar mañana el Tribunal Electoral costarricense lo declare oficialmente ganador de la contienda. En tanto, en México, Andrés Manuel López Obrador va puntero. En Guatemala despidieron el ejército y la familia a José Efraín Ríos Montt. Un infarto causó el fallecimiento del jefe de Estado y expresidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, a los 91 años de edad. La gran sorpresa es que se anunció a las 11 de la mañana que había fallecido y a las 3, 4 de la tarde ya estaba siendo sepultado. Así lo decidió su familia, nada de honores en el Congreso, ni honores como jefe de Estado. Las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Guatemala salió a las calles inmediatamente a movilizarse, lamentando que Ríos Montt haya fallecido y que no se le haya hecho juicio o no haya pagado por los crímenes de que fue acusado y que haya quedado este caso totalmente impune. Se ha desatado la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. China ha respondido al presidente Donald Trump con impuestos al vino, el cerdo, la fruta y otros 100 productos. Esto va a golpear la economía norteamericana. Esta es una reciprocidad en vista de que Estados Unidos le impuso también varios impuestos a China. China dijo hoy que son 128 productos los que van a ser gravados en respuesta a las importaciones de acero y aluminio chinos que Estados Unidos le puso más impuestos. Van a golpear, repito, fuertemente el comercio norteamericano con ese gigante asiático. En tanto, el presidente Donald Trump dice que no va a haber acuerdo del DACA, exige más restricciones migratorias y ha vuelto a amenazar a México.
El presidente Trump lanzó varios mensajes en Twitter el domingo, amenazando con eliminar el tratado NAFTA con México y pidiendo que los republicanos usen la opción nuclear en el Congreso para detener la inmigración ilegal. Dijo que a toda costa se va a construir el muro entre la frontera con México, que no quiere más inmigrantes. Y también ha dicho, o su gobierno ha adelantado, que a partir de los próximos meses, quien requiera una visa de entrada a los Estados Unidos, en primer lugar debería de hablar inglés y en segundo lugar tiene que facilitar su teléfono durante la entrevista para la visa, para revisarle las redes sociales en las que participa y ver si es apto o no de ingresar a los Estados Unidos. En El Salvador acribillaron a tiros a un sacerdote en plena Semana Santa. El asesinato ha indignado a la sociedad salvadoreña. Se pidió una rápida investigación, pero por el momento nadie ha sido detenido. Se está atribuyendo a las maras o a los grupos de narcotráfico que están diezmando el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala como los responsables de ese asesinato de este sacerdote que ha sacudido en Semana Santa ese país. En tanto, en Perú, el nuevo presidente de ese país va a confirmar en las próximas horas la renovación del gabinete ministerial. En su visita a la ciudad de Ayacucho, el flamante presidente invocó a la unidad para salir adelante de todos los problemas que tenemos los peruanos. Los problemas del Perú son grandes y estoy dispuesto a asumirlos con el apoyo de todos, ha dicho Martín Vizcarra, el nuevo presidente del Perú, electo por el Congreso. Él era vicepresidente, luego de la renuncia forzada del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver o se verá qué tipo de gabinete va a conformar el presidente peruano en las próximas horas. En tanto, el Papa Francisco, con motivo de la Pascua, emitió ayer un contundente mensaje para todo el mundo, Urbi et Urbi. En su mensaje, el Papa invitó a romper el silencio ante las injusticias, pidió el fin de la guerra en Siria y una solución justa y pacífica a la crisis de Venezuela, e impartió a los fieles católicos la bendición Urbi et Orbi. Dijo, entre otras cosas, el Papa que implora los frutos del diálogo en la península coreana, que las discusiones en curso avancen con armonía y paz en la región, que quienes son directamente responsables actúen con sabiduría y discernimiento para promover el bien de los coreanos y construir relaciones de confianza. Además, condenó la injusticia, la miseria, la violencia, el hambre, la falta de trabajo y el rechazo social, especialmente contra las víctimas del narcotráfico en el mundo. Hizo un llamado de reconciliación en Siria, en donde el conflicto continuó, no perdona a los indefensos. También citó el Papa paz en la Tierra Santa en estos días, en donde hubo enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Habló sobre Yemen y condenó el hambre, los conflictos y el terrorismo en África y pidió una solución justa, pacífica y humana para la crisis de Venezuela y pidió a los feligreses que reciban en sus países a quienes han tenido que abandonar su tierra por este motivo. Suplicamos el fruto del consuelo para el pueblo venezolano para que encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime y no falten la acogida y asistencia a cuantos entre sus hijos están obligados a abandonar su patria, dijo el Papa Francisco en estos mensajes de la Pascua después de la Semana Santa. Ojalá que estos mensajes sean escuchados por el mundo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el doctor Fanuel Avendaño para analizar los resultados de las elecciones en Costa Rica. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días.
Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, muy buenos días, bienvenidos, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos por www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com. Doctor Fandora Avendaño, mucho gusto de verlo de nuevo. Gracias, gracias. ¿Qué tal de Semana Santa? Pues un poco descansando en mi casa y haciendo algunas cositas. Meditando, reflexionando. Meditando y haciendo enseres domésticos.
Bueno, hablemos de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta celebradas ayer en Costa Rica. Las encuestadoras, parece que en Costa Rica fallaron, daban empate técnico todavía la semana pasada, cuando ya se cerró la campaña oficialmente. Eso daba la sensación de que Fabricio Alvarado tenía gran posibilidad de ganar las elecciones y resultó lo contrario. ¿Qué pasó? Hay un fenómeno que a veces dejamos de analizar en algunas sociedades. Costa Rica se planteaba, eso es lo que yo analizaba con algunos sectores en Nicaragua, un dilema, pero más un dilema mediático que de fondo. Porque se decía de que en vista de la resolución o la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se habla de la posibilidad, ni siquiera se mandata, de que los derechos de las personas del mismo sexo puedan tener una unión legal, entonces del 4% Fabricio aparentemente pasa, y así fue, en la primera vuelta hasta el 21 o 22%. Ese globo que se infla, pues da la expectativa de que automáticamente pueda ganar. Lo que pasa es que esa acción de él, fíjate qué interesante, esa acción de él mantiene el voto duro de ese sector. Pero la sociedad costarricense, y desde hace más de 50 años, con una educación, con una tolerancia, con una proyección internacional de ser un país incluyente, fundamentalmente, se puso a prueba. Y esa prueba la supo capitalizar manteniendo un discurso ponderado, estratégico, pero firme, que es Carlos Alvarado, y decía, estas son las reglas del juego que este país tiene por más de medio siglo y que la Segunda República del 48 no va a desvanecerse. Entonces, ese discurso logra captar, fuera de otros factores que vamos a analizarlos ahí. Entonces, era muy difícil estropear, fracturar esos pilares de más de medio siglo costarricense, y quizás no era el mejor candidato Carlos Alvarado, lo demostró en la primera ronda, pero lo vieron de una medida como un gran sector costarricense, como un candidato futuro presidente que podría acarrear menos problemas que una confrontación de carácter religioso que no hay en Costa Rica con el señor don Fabricio Alvarado. Ahí tenemos la imagen de los dos candidatos. Ayer Fabricio Alvarado, el de la izquierda, el del Partido de la Restauración Nacional o de la Renovación Nacional, dio un discurso bastante bien para sus bases, diciendo que no se sentían derrotados y políticamente que él iba a seguir en campaña. Sí. Y Carlos Alvarado, el otro Alvarado, llamando a la unidad nacional, porque los problemas que tiene Costa Rica, ellos lo han reconocido: inseguridad ciudadana, denuncias de corrupción, la infraestructura que se les ha retrasado un poco, el gran problema del déficit fiscal que tienen que resolver. Ahora viene el gran debate, va a haber una reforma tributaria en Costa Rica, ¿lo aceptará la población o no? Al margen de un análisis que voy a presentar después de la Universidad Central de Costa Rica, en donde dice que los costarricenses se decidieron por la continuidad, mantener el status quo en vez de dar un giro hacia la renovación. Es importante determinar algo. Voy a retrasarme un poquito porque ¿qué factores llevaron a que fuera tan abismal la diferencia? Yo había conversado con sectores políticos evangélicos y había dicho de que en mi análisis iba a perder Fabricio. Pero yo creo que en alguna medida mi modesta experiencia también no tenía el cálculo que iba a ser tan abrumador. ¿Te esperaba una elección más cerrada? Fíjate que le esperaba entre 5 y 8 puntos a favor de Carlos Alvarado. Pero después recuerdo algo que siempre yo les he mencionado a los sectores evangélicos,
Y fíjate que lo dijo Carlos Alvarado ayer en su discurso. Yo le comentaba hace poco al maestro Saturnino Cerrato que uno de los problemas de los sectores evangélicos es que no empoderan del actor político a su base, sino que la mayor parte de los evangélicos dicen la política es mundana, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y no se empoderan. Fíjate que hay algo que de esa misma perspectiva lamentablemente la dijo en el discurso Carlos Alvarado cuando aceptó la derrota, y te lo voy a señalar algo que tal vez te recordarás porque mucha gente estábamos atentos a esos discursos, y dice, la más feliz de todo esto, ¿quién es? ¿Te acuerdas de eso, Pastrán? ¿Qué dijo él? ¿Quién fue que dijo él? ¿Quién es la persona más feliz de todo esto? Porque habían perdido. Mi hija, dice. Su hija chiquita, y dijo porque que dice, agradeció mucho a su esposo. Porque ahora dice, voy a estar más con ella. ¿Qué hacen la mayor parte de los evangélicos en algunas circunstancias? Dicen, yo no le doy el voto a mi pastor o al evangélico porque lo puedo perder. Ese es un patrón que no han podido todavía quebrar el sector evangélico. ¿Cómo se traduce eso? No se han empoderado de la acción política que como derechos constitucionales tienen. Permítame, veamos este análisis del semanario Universidad de Costa Rica. Dice, sorpresa, Costa Rica votó en masa por preservar y no por restaurar. Y dice que la campaña fue impredecible hasta el último día, con una participación masiva en pleno domingo de resurrección que dio un triunfo holgado a Carlos Alvarado. De acuerdo a este análisis, 2 de cada 3 costarricenses votaron de manera masiva en las elecciones de ayer, con menos del 40% de los votos del electorado dio la espalda a la propuesta de Fabricio Alvarado y a su partido de base confesional, a pesar de haber ganado la primera ronda de las elecciones de hacía 2 meses, con una votación más luminosa de lo que nadie había pronosticado. Para una segunda ronda, el 67% de los costarricenses prefirió al Partido de Acción Ciudadana y a su candidato Carlos Alvarado. Dice este análisis que más que un discurso, Carlos Alvarado lanzó señales de unidad nacional antes de la elección en la noche misma del domingo. En su tarima se destacaba a Rodolfo Pisa, el ex candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, que se convirtió en figura al negociar un apoyo decidido al candidato del PAC. Además estuvieron en el festejo figuras de otros partidos e ideologías que también se decantaron a favor de Carlos Alvarado. Aquí hay dice que preservar a Costa Rica dentro del sistema internacional de derechos humanos, preservar las políticas con enfoque de género del Instituto de la Mujer y preservar, como quizás nunca se imaginaron, la tranquilidad de un sector de católicos a quienes inquietaba el tono de las fuerzas evangélicas detrás de Fabricio Alvarado. A lo mejor los costarricenses creyeron o pensaron en algún momento en que el país se le podía dividir si el señor Fabricio ganaba las elecciones. Doctor. Perdón. Sí, estaba leyendo muy bien eso. Yo lo que creo es una cosa que hago lectura de esto. El pueblo costarricense no votó a favor necesariamente de la figura o el gobierno del PAC. Un gobierno en cierta medida que ha sido un poco desplicente con la corrupción a nivel de su política internacional, tampoco ha sido lo más exigente para algunas cosas. El presidente Solís, muy aceptable en algunos manejos a nivel de la región, eso sí, pero lo más importante es que la población decía, ¿qué hacemos agregándole a un conflicto más? Tenemos el problema social, tenemos el problema de la falta de credibilidad, más del 42% de los costarricenses no creen en los partidos políticos, tenemos el problema de la economía, tenemos el problema constante de la inmigración. Y entonces esta gente estaba como diciendo, bueno, y ahora un problema más con una confrontación religiosa, un problema más con sectores que no quieren que grupos que existen en Costa Rica, que tienen derechos fundamentales, que tienen una armonía democrática para su convivencia,
puedan ser obstruidos. Se vendió eso. Quizás no lo iba a hacer Fabricio. Yo creo que no lo iba a hacer, pero es lo que se vendió. Entonces la gente le temió a eso. Y vimos cómo dejaron todo a las playas y también era una competencia católico-evangélica. Decían que el 48% de los costarricenses ya eran evangélicos y que los católicos por lo general suelen ser un poco cómodos, por no decir displicentes. Pero ahí demostraron los católicos que cerraron fila y gana casi con el doble de votos. Va a llegar al 61% probablemente y va a quedar con el 39%. El señor Alvarado. ¿Qué quiere decir? Que hubo una competencia también que era ese honor de carácter religioso. Los costarricenses son mayoría católicos y defendieron ese planteamiento católico. Mal o bien defendido es lo que se ve en el momento. Bueno, hay que hacer notar que el señor Fabricio Alvarado, quien ganó en la primera ronda, ahora pierde por 21 puntos de diferencia, a pesar de que era el candidato favorito. Vean esta noticia, este análisis de la Universidad de Costa Rica dice que la campaña de Fabricio Alvarado estuvo plagada de tropiezos y eso marcó la derrota. Ellos citan la incertidumbre, la contradicción y el silencio que fueron la regla de la campaña. Y es que a él lo llamaron muchas veces a debatir y no quiso. Por ejemplo, aquellos que quizás tuvieron alguna situación o enfrentamiento con sus amigos, busquen a esos amigos, abrácenlo y felicítenlo. Con esta frase, él cerró la campaña ayer, una campaña polarizada por su discurso contra el matrimonio igualitario y la población lésbica, de quienes dijo que había que ser restaurados a esa comunidad. Sí. Y hizo llamados ante un centenar de seguidores que lo acompañaron para celebrar la victoria y pronosticó que él va a seguir en la política. Sin embargo, el resultado final anunciado fue una derrota holgada por 20 puntos porcentuales. Dice este análisis que al evangélico le endulzaban los oídos sus candidatos a vicepresidente, quienes ya le llamaban señor presidente, así como una encuestadora emergente que le ponía con una ventaja holgada sobre su rival. Sin embargo, una serie de tropiezos y contradicciones en una carrera larga marcaron la derrota. El meteórico ascenso en las encuestas, así como su sorpresiva inmersión en la segunda ronda, no lograron sostenerse en una carrera con múltiples vidas. Y después de la primera ronda buscó alianzas con pesos pesados de la política como Oscar Arias y frenó sus intenciones de sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana. Eso creo que pudo haber sido un error, anunciar que iba a sacar a Costa Rica de la CID. A Nicaragua no la saca a Costa todavía, Rica no seguimos aquí. A la CID, porque la CID había recomendado adoptar una serie de medidas para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay dos errores para mí fundamentales, sí. El más grande es la tradición democrática de libertad de expresión que hay en Costa Rica. Después de 3 días de haber ganado la primera ronda, de pasar del 4% al 21%, que eso es, sinceramente ahí tiene razón la Universidad de Costa Rica. Si la campaña hubiese sido 2 semanas, él sigue ganando la elección. Cada día que pasaba era un día menos para él y era un día favorable para Carlos Alvarado. Eso se demostró. Bueno, o sea, aquí que el tiempo hice el análisis, sí. perdón, por 2 razones. Otras razones. Sí. Primero, nunca presentó un plan económico. ¿Qué pensaba hacer en la economía? Tampoco Carlos Alvarado. Mira, los elementos importantes de la campaña no fueron como resolver los problemas socioeconómicos de Costa Rica. Esos no fueron los elementos fundamentales de campaña, fueron más superficiales. Y otra de las cosas que sí lo afectó a él, y lo manejó bien el otro grupo, es que a los 3 días a todos sus líderes los manda a callar en los medios y dice que no den entrevistas. Eso para mí fue mortal. ¿Y por qué lo hace él? Porque le dijeron, mal asesorado, de que se podían distorsionar las voces. Y él tenía un discurso de que iba ganando. No, además, él ameritaba el momento de distorsionar las voces, porque la voz de él estaba muy polarizada. Ahí fue el gran error. Eso para mí fue un error. Además, dice el diario El Semanario de la Universidad que otro error fue asegurar que iba a cerrar el Instituto Nacional de la Mujer.
y que ese estaba dentro de sus planes, además, regular el uso de las tarjetas de crédito, cuando sabemos que los costarricenses tienen una sociedad muy consumista. Es un sistema exclusivamente consumista, pero yo sí creo de que fue una gran oportunidad, como él dijo también al final. Esta es una gran oportunidad para el sector evangélico de irse consolidando. Eso es una cosa muy importante. Lo otro es que a pesar de los errores políticos, la inexperiencia, etcétera, etcétera, ellos quedan con un 40% de votos en el país. O sea, son una realidad política que habría que capitalizarla. Y hemos analizado otra cosa, los partidos evangélicos también tienen que ir superando un error, y se le ha dicho en América Latina, no en la primera la ganan, y difícilmente un partido político en la primera la ganan. El fenómeno Hugo Chávez pocas veces lo ves en América Latina. Los políticos y los partidos son un periodo, 2 periodos, 3 periodos. Ves el caso del López Obrador, yo creo que esta vez va a ser presidente, y ha sido 5 veces. Va más de 20 puntos arriba del segundo. Lula pasó 3 veces, Daniel Ortega para volver a ser electo creo que pasó 3 veces también. O sea, los partidos políticos no es de la primera que van, y van dejando las condiciones para llegar a ser este partido de gobierno. Yo sí creo que si Restauración Nacional cambia de una política un poco radical y se abre a otros sectores, sí lo veo un partido con opciones reales de llegar al poder, cuidado en el próximo periodo. Bueno, van a ocurrir muchas situaciones. ¿Por qué nosotros estamos analizando esto de las elecciones en Costa Rica? Porque, bueno, ahí se prende. Sí, sí. Y además comprender que los electorados son totalmente diferentes. El electorado costarricense es muy diferente al electorado nicaragüense. Y además hay que ver también... Ellos además tienen una población, perdón, doctor, votante de mayor edad que la que tenemos en Nicaragua. Nosotros somos una población votante mucho más joven. Vamos a las preguntas y comentarios de los estimables televidentes esta mañana. Saludos, interesantes los comentarios del doctor Avendaño. Estuve viendo el último debate entre Fabricio y Carlos. Fabricio no tenía un plan de gobierno, eso generó incertidumbre. Otro factor, académicamente, Carlos tenía mejores credenciales. Otro televidente dice, entonces ganó el señor católico Alvarado, lo cual significa que va viento en popa el matrimonio homosexual. Y otro televidente dice, con esa camisa rayada parece que perdés peso. No, hay que ponerse a dieta para estar saludable sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muy buena observación de los televidentes inteligentes. Doctor. Muy interesante, que además de esto hay que pasar a ver qué repercusiones tiene en Nicaragua la elección de Carlos Alvarado y qué oportunidades hay. Pero contestando a un respetado televidente, Carlos Alvarado hace apuestas por un Estado laico. Es más, quiere reformar la Constitución costarricense que se declara católica, apostólica y romana. Pero además de eso, no es un presidente en Costa Rica, ni en Nicaragua, ni en ninguna parte del mundo, en este caso Centroamérica, que va a decidir el presidente como tal si acepta o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya existe una declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los países designatarios de esa misma, como son firmantes de esa convención, tienen que hacerla cumplir. Incluido Nicaragua. Incluido Nicaragua, o sea que Nicaragua está dentro de ese estatuto legal necesariamente. Pues no es un presidente que decide o no lo decide. Y yo creo que estas tendencias en América Latina y esa trascendental sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues viene a ratificar un derecho humano elemental de las personas de poder tener sus opciones como crean convenientes y que el resto de la sociedad estamos en la obligación ética, moral, política y social de hacer cumplir con este tipo de sentencias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para continuar analizando cómo se comportó el electorado costarricense ayer. ¿Hubo abstención? ¿Por qué la gente fue a votar masivamente? Ya regresamos, no se vayan.
Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Fénico Taxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fénico Taxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fénico Taxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta. MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en sintonía esta mañana y ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir comunicándose. Tengo dos comentarios de televidentes esta mañana. Viva la democracia, digno y alto ejemplo para los dictadores. Los ticos no saldrán con turbas a destruir y agredir al partido vencedor, y eso que no comen santos como los de turno. Otro televidente comenta: excelente análisis del doctor
buen punto ese concepto de que los cristianos tienen temor de perder a su pastor en un eventual triunfo. Doctor. Hay algo que me estaba llamando un poco la atención y era esto de por qué los evangélicos, que son una gran cantidad y muy respetados en Costa Rica, no fueron masivamente a votar por el señor don Fabricio. Yo creo que el planteamiento religioso como domicilio político no le funcionó a Fabricio Alvarado. Es decir, no hay que confiarse de que porque hay un 40 y tanto % de evangélicos todos van a votar. Claro, por mí. y te digo planteamiento religioso como domicilio porque hicieron su campaña en cada iglesia. Entonces no funcionó. Al fin y al cabo no funcionó. Y viste lo del televidente que planteó eso. Pues de verdad que hay que analizar ese aspecto. Y lo otro es que... Permítame, para reforzar lo que usted dice, veamos este análisis de la Universidad de Costa Rica. Dice que el abstencionismo cayó de un 34.3% en la primera ronda a un 33.01% en la segunda, según datos preliminares. Y por eso, contra todo pronóstico, el abstencionismo disminuyó en la segunda ronda, contrario a lo que se pensaba. El país logró superar la participación electoral en un balotaje programado durante un Domingo Santo en pleno periodo de vacaciones, cuando los costarricenses son muy dados de irse al mar en la Semana Santa. El fenómeno se nutre de aumentos, dice este análisis, en la participación en más de 60 de los 81 cantones o municipios del país, algunos de los cuales reportan crecimiento de más de 3 puntos en la participación, como los cantones de Jiménez y Alvarado de Cartago o León Cortés de San José. Además, la participación de los votantes costarricenses en el extranjero fue más alta. Hay que hacer una observación ahí, Pastrán. En la segunda ronda de Pacheco, el presidente Pacheco del Partido Social Cristiano, hubo en esa segunda ronda el 38% de abstención. Y cuando Solís, el actual presidente, Guillermo Solís, también gana en segunda ronda, esta es la tercera vez, fíjate, Solís va a un 42% de abstención. Y el actual presidente electo, Alvarado, baja totalmente la abstención. Curiosamente, este partido se está reeligiendo, el PAC, en segunda vuelta. Curiosamente, en segunda vuelta. Y Pacheco tenía 15% de votos también y llegó a ganar la segunda vuelta. Este tiene el 20% en la primera, 21%, y gana en la segunda vuelta. O sea, ganan perdiendo en la primera. Ok, aquí lo que bueno, llama el otro en la primera, no, primero en la que intención de voto era. Si hubo una reducción del abstencionismo, ¿en dónde quedaron los votos evangélicos que le habían votado por Fabricio Alvarado en la primera ronda? ¿O los evangélicos votaron por el otro candidato o son parte de ese 31% de abstencionismo? Sí, no hay otra lógica. Ahí tienes toda la razón, no hay. O te dice, bueno, no quiero que mi pastor se vaya. Y el subconsciente traiciona a Carlos Alvarado cuando te señaló de su hija. Ahora mi hija va a estar conmigo. Fabricio, perdón. Entonces, si la mayor parte de los evangélicos decía, ahora Carlos va a seguir conmigo, puede ser ese un razonamiento del subconsciente. Y lo otro es la abstención. Recordemos, y vuelvo a insistir algo, hay que empoderar al sector evangélico porque es un sector vivo en los países. En Estados Unidos uno de los sectores más vivos, el sector evangélico, para votar. En América Latina se ha manifestado de que los evangélicos no deben meterse en política y que la política es mundana, no. La política es un interés social, es un interés cultural, es un interés familiar. Hay que empoderar a todos los ciudadanos del quehacer político para elegir a sus gobernantes. Para seguir avanzando en el análisis de las elecciones en Costa Rica, otro hecho inédito, novedoso, importantísimo, dicen los medios costarricenses, Epsi Campbell, que va a ser la primera mujer afrodescendiente en la vicepresidencia de Costa Rica. Ella es de raza afrodescendiente, va a ser la primera mujer vicepresidenta. No es que sea la primera vicepresidenta de Costa Rica, sí, sino de este tipo de raza y proveniente de las etnias, lo que tiene muy contentos también a los costarricenses que una ciudadana muy capaz del Caribe costarricense
va a asumir un cargo de semejante responsabilidad? Bueno, primero felicitar a la mujer nicaragüense y con orgullo Mujer decir, costarricense. pues claro, no, y que habló la nicaragüense porque es Campbell y nuestra costa caribe hay bastantes Campbell, algo debe ver ahí. Y lo segundo, que las mujeres de raza negra, con orgullo de raza negra, nuestra raza, están prevaleciendo en el quehacer político también. Van a tener un representante digno como ser humano, como mujer, como persona, las mujeres de toda nuestra costa caribe regional. Por eso te hablaba también que debe ser un orgullo para nuestra costa caribe nicaragüense, para la costa caribe de Costa Rica y para la raza negra, con orgullo, la raza negra en Centroamérica y en América Latina. Bueno, vamos a darle paso a varias preguntas, comentarios, un comentario de un televidente, pero antes, ¿qué representa o significa que Carlos Alvarado haya ganado para las relaciones bilaterales con Nicaragua? Hay algo muy importante ahí que hay que acotar. Primero, ya desapareció ese fantasma de La Haya. Ya se puede reencontrar Nicaragua con Costa Rica. Es una gran oportunidad que un elemento joven, dinámico, con grandes problemas en Costa Rica, pero con una visión de unidad, pueda acercarse a Nicaragua también y Nicaragua acercarse. Hay problemas de índole de integración económica, de integración social y cultural, ya no digamos, con nuestro hermano pueblo de Costa Rica, y es una gran oportunidad. Porque Costa Rica tiene objetivos comunes también con Nicaragua. Recordemos algo importante que tenemos que ver en Costa Rica. No crece desde 2012. Tiene estrategias ambientales, tiene programas sociales acertados, pero tiene graves problemas de delincuencia, graves problemas de exclusión, graves problemas de migrantes, y por lo tanto tiene que acercarse a los países de Centroamérica, y su país más cercano, ¿cuál es? El que tiene mejores relaciones comerciales y está más integrado, quiera o no, es Nicaragua. Y es una oportunidad para el gobierno de Nicaragua de tender también una vez más su mano al pueblo y gobierno de Costa Rica. Nos unen muchas cosas con Costa Rica, tenemos muchas cosas en común, y también considero de que el presidente Carlos Alvarado, el presidente electo, tiene que tener la visión de respetar el sistema político nicaragüense, como Nicaragua respeta el sistema político costarricense dentro de ese campo del derecho internacional, de la política internacional, para que nuestros pueblos marchen juntos en el SICA, en los foros regionales, en los foros de integración latinoamericana. Una vez superados los problemas limítrofes entre Nicaragua y Costa Rica, que ya los dirimió la Corte Internacional de Justicia, ¿estas relaciones con este nuevo presidente tenderían a mejorar? Bueno, yo creo que sí. Está una gran oportunidad de recomponer la relación con Costa Rica. Es una gran oportunidad de recomponerla. Y fundamentalmente en aspectos de comercio, de integración económica, de aspectos jurídicos también, que es importante. Ya están iniciándose relaciones en Centroamérica comunes. Ya tenemos que buscar códigos que se vayan armonizando, fortalecer las fronteras yuxtapuestas, fortalecer los aspectos migratorios, fortalecer también el intercambio de comercio entre la pequeña y mediana empresa, los obstáculos comerciales irlos desapareciendo, la frontera irla agilizando en materia de tráfico de personas legales, obviamente. Entonces, estas cosas son aspectos que no puede olvidar para su crecimiento Costa Rica. Insisto, ha decrecido Costa Rica económicamente, no ha crecido. Su moneda no es la moneda de hace 20 años, 30 años. Su macroeconomía no está garantizada con una base social de una microeconomía y mediana economía estable. Y Nicaragua tiene esas similitudes con ellos. Entonces hay que fortalecerse en que todos los sectores económicos, sociales, medios, pequeños y también los capitales grandes, que tengan conciencia que los países desarrollan armónicamente en política, en cultura y en social, si la pequeña y mediana empresa también tiene su espacio, y no solo los megacapitales
que quieren devorar nuestras economías. Antes de irnos, varios mensajes y comentarios de los televidentes esta mañana. Después del fenómeno de Camino Cristiano Nicaragüense con Guillermo Osorno, no se ha visto una participación masiva de la Iglesia Evangélica en la política. ¿Será que fue una mala experiencia?, pregunta el televidente. Otro comentario: ¿cuál es el plan de migración que propuso este señor ganador? Deben temer los hermanos nicas que viajan a Costa Rica a trabajar. Y otro comentario de Carlos Escorcia de Los Ángeles, Estados Unidos. En Estados Unidos, un electorado domesticado por el falso miedo a los inmigrantes prefirió a Donald Trump, haciendo caso omiso a su inmoral conducta. En Costa Rica, un electorado católico prefirió votar por el partido gobernante plagado de corrupción y, según numerosos reportajes, de un pobre desempeño en la economía. Pudo más el miedo a los evangélicos que una restauración de la sociedad, dice el comentario. Bueno, yo respeto lo de Carlos. Aquí solo estamos haciendo análisis del por qué. No hemos dado una opinión muy personal porque no nos compete. En primer lugar, por el respeto total que le debemos al pueblo de Costa Rica y a su sistema democrático. Y segundo, de que lo que hacemos aquí es un análisis. Pues obviamente no podemos decir que estamos partidarizados por tal o cual. La realidad es eso. Pues la realidad pasó y mismo Carlos lo plantea ahí. Hubo cierto temor, pero no solamente de los católicos, como vos señalabas, también hubo temor de los evangélicos, porque Costa Rica se supone que son más del 45% los evangélicos, y él no tuvo ni siquiera los votos de todos los evangélicos. Entonces, no hay que plantearse que si la sociedad fue inducida al temor, también hay que ver qué beligerancia y qué capacidad y qué convicción política a nivel de pensamiento y de acción tienen también las personas que practican la religión evangélica. Preguntaba un televidente sobre el aspecto migratorio que propuso Carlos Alvarado. El tema migratorio no fue tema de esta campaña electoral en Costa Rica. No fue de fondo para nada. Se centraron en el debate de la economía, que va a pasar, si viene una reforma fiscal o no, y sobre el matrimonio igualitario. Eso dominó esta campaña. Sí, fueron aspectos más superficiales, porque además en la economía no hay un plan específico de cómo salir de esta crisis. Hay 10 puntos que firmó Partido de Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pizza, con Carlos Alvarado, y el que forma la alianza de coalición para contrarrestar a Fabricio Alvarado es Rodolfo Pizza del Partido de Unidad Social Cristiana. Pero antes de eso le hace firmar, ya que Unidad Social Cristiana tiene 9 diputados, le hace firmar con Carlos una lista de 10 puntos. Ahí están los verdaderos 10 puntos del gobierno. Yo invito a la gente que los lea. Ahí están los verdaderos 10 puntos del gobierno de Carlos Alvarado. Entre ellos está la reforma fiscal, una ley para el cabildeo legislativo, no tocar el Instituto de la Mujer, como tú señalabas, también respetar la sentencia, por decirlo así, de la Corte Interamericana, respetando también los derechos de las personas que no quieran hacerlo, en una ley. Es más, el Partido de Unidad Social Cristiana plantea la unión civil de sectores del mismo sexo sin llamarle matrimonio del mismo sexo. Y antes de terminar, otro aspecto muy importante que ocurrió en la política costarricense. El Partido Liberación Nacional y su candidato presidencial se suma a Fabricio Alvarado, sí, y el PUS también, para que el partido Acción Ciudadana no siga en el poder otro periodo, porque dicen los liberacionistas, nosotros nos va a costar después volver a ganar las elecciones. Mientras que los socialcristianos hacen una mejor jugada, se alían con Carlos Alvarado, firman una alianza y ahora van a gobernar juntos. Después que los socialcristianos también han venido trastabillando en Costa Rica, no han podido volver a ganar elecciones. El gran perdedor es Liberación Nacional, como te digo, porque también los socialcristianos hacen alianza, pero en la otra acera, y es en la acera ganadora. El instinto del liderazgo social cristiano se impone, aunque un sector social cristiano de mucha tradición también apoyó a Fabricio, y un sector de Liberación también apoyó a Carlos Alvarado. O sea que ahí se fraccionaron toditos los partidos. Hasta el mismo PAC, un sector del PAC apoyó a Fabricio. La gran pregunta que me hacía un televidente por teléfono era: ¿permitirá Nicaragua en el futuro abrir las puertas al aborto terapéutico, cuando menos, y al matrimonio entre personas del mismo sexo?
Bueno, no depende de una persona en Nicaragua, depende de las realidades socioculturales, políticas, históricas, y Nicaragua es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que está desde su constitución está en el sistema interamericano. Por lo tanto, si alguien se va a casar en Nicaragua apelando a esa resolución, pues habría que ver qué van a decir nuestras cortes. Doctor Fernando Avendaño, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos. Estimables televidentes, muchas gracias por haber participado. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando